A mí me gustaría que dijeras quién y cómo hacen esta prueba PISA, ¿no? ¿Quiénes la Es hacen? ¿Quiénes importante. están? Yo creo, porque eso de que es neoliberal, porque se hizo hace 20 años, no, vamos, me parece que es absurdo, para no decir otra cosa. Son patrañas, por decirlo amablemente. Exacto. Mira, la prueba la hace la Organización para la Cooperación y Desarrollo Pero Económico, la OCDE. ¿quiénes forman parte para hacerla? Tienen, de hecho, incluso participaron 81 Sí. países, no solamente los países de la OCDE. Y lo que se hace es, por un lado, primero, obviamente, la prueba no está ajustada a los currículos escolares de los países, sino que de acuerdo a las edades, sí se infiere cuáles son estas habilidades y conocimientos básicos en estas áreas fundamentales del Y conocimiento que mínimos, deben de supongo, tener ¿no? No los estamos, jóvenes. sí, mínimos, no estamos hablando de superdotados, básicos y mínimos. Entonces, se hace incluso, se prepara estadísticamente, primero se hace pruebas para ver que los reactivos estén bien diseñados, para ver que se puedan comprender en los distintos idiomas, que las traducciones sean adecuadas. Luego se hace una muestra estadística para que los resultados de los participantes sean representativos del sistema educativo del país evaluado. Y por eso, por ejemplo, en el caso mexicano, hubo 6,292 estudiantes repartidos, 86% de ellos de escuelas públicas, 14% de ellos de escuelas privadas. Se usa este rango de edad al que hice referencia al inicio de la conversación. Y esta vez es la primera vez que se hace la prueba toda en computadora. En el caso mexicano, el Ceneval le ayudó a la SEP para la aplicación de la prueba, incluso para lo de las computadoras. Ellos llevaron 2,356 computadoras y 9,000 USBs para poder, en donde sí había computadoras, para llevar la prueba y que los chicos lo pudieran aplicar. Aquí hay un punto importante que poco se ha mencionado en el análisis de la prueba. Dos cosas creo que es importante que la audiencia sepa. Por un lado, hay de manera, no termino de entender porque el reporte no lo explica. En el caso mexicano, la mayor parte de los participantes más bien estaba en el primer año de prepa y no en secundaria, cuando generalmente en las ediciones previas había una distribución en donde el tamaño de estudiantes de tercero secundaria evaluados era mayor. Esto no es una cosa menor, porque cuando hacemos el zoom de los resultados que acabo de decir, los resultados de los jóvenes de secundaria, de tercero secundaria evaluados, todavía son peores, ¿ok? Entonces, en ese sentido, son relativamente mejores los resultados de México porque la muestra tiene más estudiantes de prepa que de secundaria, ¿ok? Y miren cómo salimos mal, Pues sí. primer punto. Segundo punto, una cosa que también es importante señalar es que el hecho de que se haya hecho en computadora también retrata el desafío que tenemos como país de incorporar las habilidades digitales, desarrollar las habilidades digitales entre los chicos y las chicas. Es lo mismo que pasa en otros países que tienen problemas similares de insuficiencia tecnológica en las aulas, ¿ok? No es como una cosa exclusiva de México, Sí, sí. pero es importante señalar este punto porque entonces nos está ilustrando un problema que tenemos como país de la necesidad de incorporar de manera más acelerada y de manera inteligente la tecnología para que sea una herramienta que apoye al docente a potenciar lo que puede enseñar en las aulas. Hay un tercer elemento que es importante para quien nos está viendo que hay que tomar en consideración.
La prueba dura 2 horas y está acompañada además de un cuestionario de otros 35 minutos, en donde a los chicos se les pregunta una serie de cuestionamientos para entender el contexto en el que desarrollan sus estudios. Esto es importante porque, por ejemplo, destaca que el 22% de los estudiantes mexicanos declararon sentirse inseguros cuando van rumbo a su escuela. Esto es preocupante porque como tú y tus compañeros en los medios lamentablemente tienen que reportar periódicamente, Sí, sí. hay incidentes de violencia contra los jóvenes que se retrata en esta percepción de inseguridad que ellos manifiestan respecto a cuando van rumbo a la escuela. Segundo elemento, ellos también reportan 19% de los varones, 17% de los varones, 19% de las mujeres que han sido víctimas del bullying. Esto es importante porque también se empieza a observar, y el reporte lo está apuntando, un efecto negativo, obviamente, de estudiantes que sufren del bullying y un menor resultado en sus aprendizajes. Obviamente, la información, en vez de descalificarla, tendría que servirle a la autoridad para decir, tenemos este problema, necesitamos implementar estas acciones para la prevención de este tipo de prácticas que está teniendo un efecto negativo en el bienestar de los chicos. Hay 2 puntos adicionales que quisiera compartir con tu audiencia. A ver. Uno, tiene que ver con la desigualdad del sistema educativo, que otra vez se retrata Sí, aquí, claro, claro. pero una desigualdad, digamos, peculiar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el caso de matemáticas, que fue cada 3 años que se hace esta prueba, la OCDE va rotando el tema al que le va a poner más énfasis en la prueba. Esta vez fue matemáticas. En las matemáticas vemos primero una pequeña pero significativa diferencia de mayor puntaje de los hombres que los estudiantes mujeres. Ok. Esto es preocupante porque como sistema educativo no hemos sido capaces de atender el problema del estereotipo de género. ¿Qué quiere decir esto? México tiene en general un problema serio de que no hemos sido eh, eh, exitosos en desarrollar entre los estudiantes lo que le llaman las habilidades STEM, por sus siglas en inglés, es decir, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, ¿no? En el caso de las mujeres, este problema es aún mayor. Y nosotros en este estudio que estamos haciendo lo confirmamos, porque cuando hicimos una encuesta entre los jóvenes de los CONALEPs de 5 estados, y las mujeres aspiran a estudiar carreras de enfermería, administrativa, y quienes tienen aspiraciones, digamos, técnicas o de ingeniero, son los hombres. Pues Esto terrible. quiere decir, sin duda, esto quiere decir que no hemos logrado que además las STEM se desarrollen aún más en las mujeres. Y aquí se ven los resultados en la prueba PISA. Segundo elemento, vemos, se puede analizar los resultados dividen a la población de los estudiantes en 4. Entonces, si comparamos el 25% de estudiantes que pertenecen a las familias más acaudaladas en términos socioeconómicos, Sí. con los resultados de las familias, de los estudiantes de familias Tampoco hay gran menos aventajadas, diferencia. hay 2 cosas que resaltan. Uno, sí es cierto que hay 58 puntos de diferencia en matemáticas, pero ojo, justo lo acabas de decir. El problema es que en términos comparados respecto a otros países de desarrollo similar al mexicano, lo que pasó es que los que son de las familias socioeconómicamente aventajadas cayeron aún más. Por eso se achicó la diferencia, que sí existe, pero se achicó. Para quien nos está viendo y que según ellos están tranquilos porque sus hijos van a escuelas privadas,
pues les tengo una mala noticia. Sí, malas porque noticias. lamentablemente tenemos un problema, que esto es de todo el sistema educativo y no excluye a las jóvenes y a los jóvenes que van a planteles privados. Sí. Entonces, justo, nuevamente, la información tendría que ayudarnos para guiar las decisiones de política educativa, porque aquí es donde está el problema, colegas. Tenemos varias cosas que hacer. Uno, necesitaríamos entender que algo estamos haciendo muy mal, llevamos 23 años y casi prácticamente estancados. Había habido una ligera mejora en matemáticas y ciencias en 2018, se cayó así dramáticamente en esta edición. Bueno, pero veníamos muy mal. ¿Qué quiere decir? Que no estamos, uno, a los profesores que se están, o a los futuros profesores que se están formando en las escuelas normales, en los planteles de la Pedagógica Nacional y en otras instituciones de educación superior, no los estamos formando de manera adecuada, uno, en los propios conocimientos de las matemáticas, de las ciencias, de la lectura, y menos en la capacidad de poder enseñar de manera adecuada estos ámbitos. Sí. ¿Ok? A los profes que están en funciones, no los estamos capacitando también para poder, otra vez, tener estos conocimientos y poder transmitirlos de forma tal que sean divertidas las matemáticas, no le tengas miedo, entendamos que las matemáticas no es solamente aplicar lo que llamábamos de chavos el formulazo, no, es más complejo que eso. Sí, O claro. en el caso de las ciencias, yo recuerdo, híjole, una profesora, la verdad, con deficiencias sustantivas en el ámbito pedagógico, que nunca nos pudo explicar de manera clara, por ejemplo, en química, qué era la diferencia entre una solución molar y una solución molal. Y ya empezar a entender los principios químicos de cómo se ven los plásticos, eso, nada. Y te tenías que aprender de memoria la tabla periódica. Y decía, bueno, ¿y de esto para qué nos sirve? Sí. Nadie me lo explica y nadie me entiende. Y entonces yo decía, no, yo no voy paciencia. No, pues el problema es que no tuve una buena profesora que tuviera los conocimientos y las habilidades pedagógicas para provocarme y decir, mira, la química es preciosa, tiene un montón de aplicaciones, lo vemos en distintos ámbitos de la vida, o la física, o la biología. Eso, otra vez, implica que necesitamos formar mejor y capacitar mejor a los docentes, pagarles por esa capacitación. Claro, claro. Pero otra vez, el presidente, el que le encanta, según él, tener otros datos, el presupuesto que aprobó los diputados, tenemos 195 pesos para el próximo año por profesor para su capacitación. Ya. Ni siquiera, como decía un compañero tuyo en una plática que tuvimos, ni siquiera una orden buena de tacos. Sí, sí, Eso es lo que, sí. ese es el tamaño de la importancia que le damos a la capacitación, pero luego dice, no, como nunca se ha dignificado al magisterio. Otra vez, a tomarle pelo a otra persona. Sí. Habla con los profesores, no tuvieron apoyo alguno cuando la pandemia, ahí sí esa es su responsabilidad. No hay recurso para tener tutorías focalizadas para poder empezar a corregir los retrasos en el aprendizaje que traemos. No ha habido inversiones más fuertes para mejorar, por ejemplo, la falta de tecnología en los planteles. 40% de las escuelas primarias públicas tienen una computadora. Ya ni siquiera decir que tengan internet o que tengan suficientes computadoras para que los chicos desde pequeñitos puedan empezar, como sí lo hacen sus contrapartes de otros países, a familiarizarse y eventualmente poder programar y demás, que les ayuda al desarrollo del pensamiento matemático abstracto. Y eso, nada de eso se está haciendo. Entonces, lavarse las manos con la verborea del neoliberalismo es tratar de escapar a la responsabilidad que ahí sí tiene esta administración. Ahora, pues sí, tiene la responsabilidad. Ahora, también como yo decía, Marco, la pandemia la enfrentamos todos los países, ¿no? Y hay países, pues que no retrocedieron. A Japón le fue muy bien, por ejemplo, ¿no?
Entonces, Japón, Corea, Corea, las provincias de China participantes, ellas, de hecho, todos esos países pues claro, tuvieron mejoras. O mejoras a hubo países pesar de que la tuvieron. pandemia. Pero además, mira, es cierto que también hubo países importantes como, por ejemplo, Alemania, el caso finlandés, con caídas importantes. Allá está siendo un escándalo. Allá se está Y discutiendo aquí qué va a no. ser el Sí, sistema. Aquí dicen que claro. es neoliberal. Sí, Aquí dicen que no toma en cuenta el contexto. es O, una por tragedia. ejemplo, para quien nos está viendo, yo soy un ñoño. Hace 2 días, cuando se presentaron las pruebas, me puse a ver las ruedas de prensa de Chile y de Uruguay, de sus autoridades educativas, que estaban haciendo largas ruedas de prensa sobre la presentación de los resultados de la prueba PISA. Sí, Googleenlo, no me crean, métanse al YouTube, ok. póngale PISA 2022 Chile, PISA 2022 Uruguay, y verán la diferencia entre autoridades que se toman en serio su trabajo, que reconocen que hay un problema, que le explican a la sociedad sus resultados, que dicen necesitamos tomar estas medidas. Hay una frase que me gustó mucho de los uruguayos. Dicen, miren, nuestra estrategia tiene que ser todos adentro, todos avanzando, todos aprendiendo. Es decir, uno, políticas para poder expandir el acceso a la educación de los chicas uruguayas. Dos, que una vez que están en los planteles, necesitamos hacer todos los esfuerzos para evitar que esos chicos se desesperen, estén reprobando, Sí, y digan, claro. no, la escuela no es para mí, y tiren la toalla y abandonen el colegio, porque eso es una tragedia. Tercero, entender que si están dentro del aula, tienen que aprender y que no se vale que el aprendizaje dependa del código postal en el que uno viva. Eso es entender con toda la responsabilidad que la inversión más importante que tiene un país es en la formación de su capital humano, no con las patrañas de decir neoliberal y ahora vamos a tener una nueva escuela mexicana para los mexicanos, humanista y bla, 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 Sí, bla, bla, sí, bla, sí. escondiendo pues todas las deficiencias serias que además lamentablemente plantea el modelo educativo de esta administración. Sí, le falta comprensión lectora al presidente. Te agradezco. Capacidad de autocrítica. Y capacidad de auto. Esa se la saltó. No, y Un su último, asumir su responsabilidad, caramba. pero peor aún, honrar o tener un compromiso con la verdad. Sí, Es perdón, pero es lo que es un mentiroso recurrente que busca todas las mañanas tiene otros datos, es que son los conservadores, es que es el PRIAN y no quiere aceptar la responsabilidad en educación, en salud, en los problemas serios que tenemos de violencia y demás. Siempre es el otro, siempre es que los jóvenes fueron a comprar drogas, es que las madres Sí. buscadoras son unas politiqueras. Todo eso lo que implica que retrata a un mentiroso, falto de empatía y un irresponsable porque no quiere asumir lo que su administración sí tiene que hacer para tener un mejor bienestar de nuestra población. Se tenía que decir y así. Te agradezco mucho, Marco, y te mando un abrazo. Gracias. Muy Muchas buen día. gracias, gracias. Bueno, pues así las cosas.